Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuánto están revisando este material en la plataforma o nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonathan Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión de diseño, arte, animación e industria. Y pues bueno, les doy también la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en esta comunicación síncrona y esperando que todos los que puedan revisar este material en la plataforma con tiempo, pues de alguna manera, pues ustedes puedan también ir revisando alguna de las cuestiones que vamos a exponer el día de hoy. Es cierto que, pues bueno, estas sesiones están hechas o diseñadas para que nos podamos, pues, comunicar de manera síncrona, ¿no? Al mismo tiempo, y que puedan exponer no solamente sus dudas, sino, también sus comentarios, algunas inquietudes. Yo, bueno, por mi parte, pues, bueno, ya habiendo dado la bienvenida dentro de la plataforma, ¿no? Pues, bueno, en esta ocasión reitero, ¿no? El acompañamiento que yo puedo darles. Y pues bueno, en esta ocasión, pues vamos a revisar uno de los temas iniciales, ¿no? De este curso, en el cual pues nosotros vamos a ir revisando lo que es el tema del mercado del entretenimiento, ¿no? Es como parte fundamental del curso que estamos trabajando, pues, trabajar con este tipo de categorías. Y, pues, bueno, voy a ir dando inicio a este tema, ya que, pues, bueno, gran parte de lo que hemos estado manejando es, el tema, ¿no?, de los negocios, ¿no?, aledaños precisamente a lo que es la cuestión de, la producción audiovisual, el diseño como tal. Y que nos va a ir generando algunas dudas naturales, ¿no? Sobre los temas, las categorías, los conceptos. Y bueno, quiero comenzar con esta categoría sobre lo que es el mercado, ¿no? Bueno, el mercado, pues bueno, ciertamente puede categorizarse en varias dimensiones, en donde nosotros podemos asimilar que el mercado es un lugar donde se hacen compras, se hacen ventas, pero también existen, a su vez, expectativas por ambos lados, ¿no? Entre el consumidor y el vendedor, ¿no? Los mercados, como tal, son volátiles, tienen esta perspectiva natural de ejercer, ¿no? Lo que es el proceso de consumo, de venta. Y en este sentido, no siempre, pensándolo en la parte más natural, ¿no? De la mercancía, pues, se desea que se vendan las cosas, que se haga el intercambio de la mercancía, o el intercambio, en este caso, también del servicio, pero, pues, siempre eso es una expectativa natural, ¿no? No siempre se llega a cumplir. En esto, cuando lo vamos dimensionado a niveles macro, ¿no? El concepto empírico, toma a su vez ya niveles de concepciones que tienen que ver con la economía, con la tecnología, con la dimensión cultural, social y también política. En la visión económica, pues, es natural toda esta parte del intercambio, toda esta parte de la expectativa, lo especulativo, ¿no? Y de ahí viene, pues, obviamente, pensamos muchas veces en lo que ahora se populariza mucho en los comerciales de redes, ¿no? La venta de acciones, compra de acciones, etcétera, tener activos de una empresa. Y pues bueno, por otro lado también, ahora como, bueno, también el Nasdaq, ¿no? Por ejemplo, la parte tecnológica, la parte, pero bueno, la parte tecnológica tiene que ver más con el avance, ¿no? El avance humano respecto de en dónde estamos, qué es lo que se está aplicando, ¿no? En materia
de cómo de la mente se generan instrumentos, ¿no? Y cómo estos se mejoran a lo largo del tiempo. Y en cierta manera también hay, este desarrollo de consumos a partir de lo que es, la cultura, ¿no? Y en la cultura o la parte social, ahí es donde, por ejemplo, gran parte de los productos que ahora se consumen, pues, tienen un más allá de la necesidad biológica, em, por ejemplo, de la comida, pues, bueno, hay nichos, ¿no?, de mercado en donde cierto tipo de alimentos se venden más o se venden menos, ¿no? Entonces, ahí implica mucho la dimensión cultural, ¿no? No solamente, el acceso a cubrir este tipo de, necesidades, ¿no? Y bueno, por último, también esta parte política donde, sí implica un poco la legislación, ¿no? Del Estado, ¿no? De la parte, de control, por ejemplo, de cierto tipo de productos, por ejemplo, la canasta básica, pues, debe de tener una regulación, o siempre, muchas veces siempre la confrontación entre libre economía de versus, control del Estado, pues, siempre ha sido una especie de búsqueda de equilibrio entre ambas partes, ¿no? Ahora bien, para lo que nosotros, vamos a ir trabajando, ¿no? Durante este cuatrimestre, ciertamente tiene que ver con, elementos que varían de la cultura hacia lo que es la mercancía, sobre todo por la parte del entretenimiento, la cuestión que tiene que ver con el diseño visual, con la producción, con elementos que tienen que ver con los productos comunicativos, pero de ahí, habría que hacer una reflexión muy clara, ¿no? En términos de lo que es el usufructo de lo que es la mercancía, ¿no? Por ejemplo, la mercancía como tal puede tener una función clara, ¿no? Pensemos en un cesto, un canasto, en donde, pues, bueno, puede tener un carácter artesanal, pero este carácter artesanal, en algún modo durante la historia, ¿no? Para, la división del trabajo, tuvo que, manifestarse en una necesidad del cliente, ¿no? Entonces, la parte de la cuestión artística, estética, digamos que está intrínseca en la parte cultural, pero también esta parte cultural se puede magnificar en el desarrollo de más productos. Estos productos que pueden hacerse en cierto tiempo, ¿no? Lo que se el trabajo socialmente necesario para generar una mercancía se agiliza y la dimensión práctica es que yo voy a tener más éxito en mis ventas si yo llego a producir más canastas. Entonces, eso ya implica lo que es, el desarrollo técnico de lo que es la parte de la, magnificación de los instrumentos tecnológicos. Y bueno, con la revolución industrial, pues bueno, esta parte ya se va desdibujando todavía más, ¿no? De la parte artesanal. Actualmente, por ejemplo, si quieres un cesto de estos, pues a lo mejor los podrás conseguir en algunas tiendas minoristas, en donde muchos de estos productos vienen por maquiladoras extranjeras, ¿no? Que se hacen, en masa, ¿no? Entonces, toda esta parte, de algún modo va a estar conectada con el desarrollo de la industria y el capitalismo, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el sistema, que es funcional actualmente, ¿no? Ojalá pudiera haber otro sistema que, existiera, una repartición más igualitaria de acuerdo al trabajo que realizas, pero que de algún modo, pues bueno, no se ha logrado nunca una alternativa, ¿no? Em, Se han logrado capitalismos de Estado, a veces dictaduras, pero realmente, la mayor parte de las sociedades siempre han tenido elementos, ¿no? Del intercambio de mercancías, y eso va a implicar en algún momento lo que es la apropiación, ¿no? Del capital. Entonces,
En esta dimensión funcional es claro ver el desarrollo, en donde, se encuentra toda esta parte del discurso, por ejemplo, el discurso visual, en dónde se encuentra en la historia. O sea, el papel del desarrollo de la industria como tal ha absorbido muchos elementos que tienen que ver con la cultura. Aquí entonces entramos a este tema que desarrollan Horkheimer y Adorno respecto de lo que es la industria cultural, la Escuela de Frankfurt, en donde, bueno, el cine, a diferencia de otros artes, ¿no? Pensando, bueno, las características estéticas, ¿no? De esta clasificación, el siglo XVIII, se me va el autor, que hace la clasificación de los 6 artes, ¿no? Que es, em, la escultura, la danza, la arquitectura, la literatura, comprendiendo la literatura, la poesía, el teatro, la narrativa, también, bueno, la pintura, ¿no? Y la música. Y bueno, se va sumando, bueno, en la reflexión a principios del siglo XX, ¿no? La cuestión del cine, ¿no? Pero a diferencia de los demás artes que, bueno, quizá el más complejo podría ser, la arquitectura, ¿no? Porque, bueno, uno puede diseñar una obra arquitectónica, pero para montarla necesitas más personas. Pero bueno, el cine, necesariamente no puede depender de uno solo. Bueno, actualmente pues sí puedes llegar a una especie de todología, ¿no? En el cine animado, quizá, ¿no? Así, el cine digital, etcétera. Que bueno, ahora la tecnología quizá arroja un poquito más de eso, pero, por ejemplo, el fenómeno cinematográfico como tal, con la distribución, para que se cumpla el fenómeno cinematográfico en una sala, pues bueno, va a implicar la participación de diversos sectores de la sociedad. Y entonces, aquí es donde, por un lado, eh, va pasando de varias manos, ¿no? El proceso de la realización de este producto. En algún momento, bueno, ahí esta es la parte como del intercambio, de la participación, la división del trabajo, pero también la parte de la mercancía cambia. Porque, bueno, también Walter Benjamin, ¿no? En la obra de la reproducción de, em, se me fue el nombre, el arte en su dimensión de su reproductividad, a ver si me acuerdo bien del nombre, ¿no? Implica que cada vez que nosotros, por ejemplo, tomamos una foto, a diferencia, de una pintura, pues la fotografía se puede reproducir por una disposición técnica. Eso estoy todavía pensando, ¿no? En la parte, artesanal de la fotografía, donde reproducíamos con el celuloide y lo montábamos y sacábamos todo el negativo y, bueno, hacemos una copia. Ahora ya todavía es más fácil, ¿no? Con la parte digital. Entonces, lo que señala, bueno, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? De Walter Benjamin. Eh, Implica que copiar una fotografía es mucho más rápido que hacer una obra de retrato pintándola, ¿no? Entonces, esta parte cuando se extiende, ¿no? A la parte cinematográfica, ya sea incluso desde el kinetoscopio de Edison hasta el cinematógrafo hecho por los hermanos Lumière, la parte técnica implica que una misma toma se pueda, reproducir, ¿no? En varias, trazos de celuloide, ¿no? Y estos se reproducen y entonces, pues, lo que sucedía muchas veces, ¿no? Con las películas, ¿no? Se hacían tantas copias, ¿no? Para que éstas se distribuyeran en los cines y se pudieran exhibir. De algún modo, pues esto, además, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, del kinetoscopio de Edison, que era una maquinita con una manivela, ¿no? Y ponías ahí a ver las grafías en movimiento, pues eso era muy personal, pero, por ejemplo, el cine
como tal se expande, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Luego llega el proceso de los medios nuevos, ¿no? La televisión hasta llegar a los medios actuales, ¿no? En donde, bueno, aunque paradójicamente, pues tenemos ya ahora una exhibición de materiales, por ejemplo, TikTok o todas estas plataformas que, por ejemplo, reproducen tantos materiales, ¿no? Cuando uno se acerca a ellos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, TikTok pues privilegia más el contenido que el autor, ¿no? Ahí se desdibuja totalmente el autor, porque bueno, el algoritmo, digamos que todavía YouTube focaliza, ¿no? Cuál es el canal, etcétera. En TikTok pues pasa, ¿no? A menos que te metas al canal, tengas seguidores, pues bueno, es muy esquemático, ¿no? Donde se clasifica, ¿no? Entonces ahí pongámoslo así, o sea, si tú monetizas, bueno, pensando en mucha monetización, ¿no? Tú pones 5, bueno, a ti te dan 5, la plataforma eh, va recibiendo, este, se capitaliza de ahí por otro lado, ¿no? Entonces, siempre va a haber este desfase, ¿no? Cualquier tipo de página, ¿no? Por ejemplo, las páginas de eh, eh, que promuevan, ¿no? Los clubes de fans, etcétera, siempre va a haber como un sesgo, ¿no? Como una pirámide, ¿no? En todo esto. Entonces, ahí hay todo un esquema capitalista, ¿no? De donde se vuelve a operar sobre el tiempo para desarrollo de una mercancía y el tiempo de apropiación de lo que es el capitalista, el dueño de los medios de producción. Vuelve a suceder con el fenómeno incluso del entretenimiento actual. O sea, sí, bueno, tú dispones a lo mejor los medios para producir tu contenido, pero para ejecutar la distribución de los materiales, ahí hay una cooptación del material y, por ejemplo, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, todo lo que uno sube a las plataformas conocidas, por ejemplo, de Meta, por ejemplo, pues uno cede los derechos, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que al final se encuentran dentro de un fenómeno mercantil y capitalista. En toda esta parte estamos dimensionados totalmente por un margen de explotación del producto y también del servicio, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, habría que puntualizar que el desarrollo, ¿no? De la industria como tal de las mercancías, pues bueno, también absorbió esta dimensión de lo que en algún momento podría haber sido arte, por ejemplo, pongámoslo así, ¿no? En el desarrollo de contenidos productivos que tenían que ver con la parte humanística, ¿no? Como las 7 artes, ¿no? Se absorben, ¿no? Y pues se capitalizan dentro de lo que es el entretenimiento, ¿no? Entonces, el entretenimiento ya está cooptado por la parte capitalista, ¿no? O sea, también en un libro de Ricardo Holmes, cuando hablaba de la evolución del rock and roll, ¿no? El rock and roll pues fue absorbido por la industria, ¿no? Cuando en algún momento tenía algún sentido contracultural, ¿no? Incluso bueno, cualquier tipo de rock, ¿no? Al final es absorbido y pues bueno, hay refugios de libertad de expresión, no es tampoco pensar, ¿no? En este sentido como la industria malvada, ¿no? De facto, ¿no? Es el sistema, es un sistema, ¿no? Entonces, si o sea, porque bueno, por ejemplo, hay organizaciones, ¿no? Comunales que, por ejemplo, operan, ¿no? Bajo esquemas del intercambio de mercancías, pero se busca una regulación de los que intervienen en el sistema de producción, ¿no? Entonces, industrias comunitarias, cooperativas, etcétera, pero hacia afuera viene todo este sistema de competencia, ¿no? Entonces, dentro de la evolución mediática, ¿no? Que es un poco lo que ya me estaba adelantando, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de las artes, etcétera, pues en el fenómeno comunicativo, dentro de la evolución social y cultural, eh, ahora, pues bueno, el siglo XX, ¿no? Como parte de la evolución de las telecomunicaciones,
en donde, pues bueno, ya la comunicación, bueno, por ejemplo, periodística, pues bueno, ya tenía varios siglos atrás desarrollándose, ¿no? Se perfecciona mucho siglo XIX, siglo XX, surgen otros medios como la radio, la televisión, el cine, ahora, a finales del siglo XX, pues el auge del Internet, en donde de algún modo, pues se va formando parte de este conglomerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la televisión actualmente sigue teniendo un impacto sobre la población mexicana, ¿no? Independientemente del crecimiento, del auge de la Internet y toda la exposición mediática vía celular, etcétera, sigue teniendo un impacto importante, ¿no? En la sociedad, ¿no? Pero obviamente vamos viendo el crecimiento paulatino, ¿no? Todavía la televisión tiene un 75% de impacto en la población mexicana, los medios electrónicos digitales estará en un 55% más o menos. Em, Ahí si no, pues revisen ahí las estadísticas, ¿no? Si me equivoco, pues ahí me lo corregirán, ¿no? Este, eh, bueno, ahí pueden revisar luego en la Sociedad Mexicana de Internet, etcétera, cómo está este impacto. Pero la dimensión, por ejemplo, de plantearlo, ¿no? Ya en el eje de lo que es mercadotecnia y todo esto, bueno, estos son esquemas a lo mejor muy esquemáticos, muy cuadrados, ¿no? En toda esta parte del mercado como público, en donde toda esta parte, ¿no? Donde veíamos inicialmente toda esta parte de lo que es la expectativa, ¿no? De la compra-venta, ¿no? Pues al final el mercado se dimensiona ya no solamente como este espacio, ¿no? O sea, ya está dado de facto que va a haber una otra persona donde van a cubrirse ciertas necesidades, ¿no? A veces naturales, a veces creadas, en donde, pues bueno, están estas 4 Ps, ¿no? Del el objetivo meta, ¿no? El producto, el precio, la promoción y la plaza, ¿no? El lugar donde lo pones, ¿no? Cuál es el servicio, con qué oferta de venta, ¿no? Y la promoción, ¿no? Ciertamente esto puede ser un poquito más complejo cuando generamos materiales, ¿no? Por ejemplo, en las plataformas donde pues, a lo mejor no tenemos el pago directo, ¿no? Bueno, ahí pues tendremos que buscar más bien la precisión de cómo lo mercantilizamos, ¿no? Dentro de la parte de los patrocinadores, ¿no? De la parte de la publicidad, la monetización, o en este caso a veces los esquemas tipo Patreon, Buy Me a Coffee, ¿no? Bueno, incluso la página OF que estaba hecha precisamente para impulsar artistas, ¿no? Pues tenía este sentido, ¿no? De tener una venta directa, ¿no? Con el que ejercía este servicio, ¿no? Y en todo esto, bueno, pues tratando de cubrir, ¿no? Toda esta parte, ¿no? De los temas que hemos estado viendo, ¿no? Que hemos viendo los tipos de entretenimiento, cómo están las industrias de consumo selectivo. Y bueno, también tenemos que hacer una dimensión importante sobre los materiales que nosotros trabajamos, ¿no? Que esto tiene que ver con toda la cuestión de los derechos de autor, ¿no? De los materiales de terceros y cómo nosotros también como creadores también debemos de proteger nuestras obras, ¿no? Ya sea con Indautor, ¿no? Aquí en México, ¿no? Y que bueno, pues ahí tenemos que verlos, revisarán ahí en los materiales, ¿no? Los convenios, ¿no? Internacionales que tenemos, ¿no? Eh, o, por ejemplo, si ya es una cuestión de una empresa, ¿no? Pues ir al INPI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sobre todo aquí la parte de materiales de terceros, ¿no? A ver si generamos materiales, etcétera, pues bueno, tenemos que ver. Ahora otras opciones que han surgido a lo largo de las últimas décadas, como los Creative Commons, etcétera, pero al final eso tiene que ver con toda esta parte de la creación de materiales, ¿no? Bueno, los derechos de autor es una prerrogativa de ley, ¿no? Los derechos naturales nadie los pierde, ¿no? Los derechos morales de un abra, pero cuando estamos hablando de capitalismo, pues sí tenemos que hablar de los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces ahí se dimensiona toda esta parte, ¿no? Siempre hay que estar informados sobre todas estas legislaciones y también de dónde planteamos, ¿no? Nuestros
datos de mercado, ¿no? Ahí, pues bueno, ahí revisan la sección de la MIPI, de la MIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, etcétera, para ver cómo está la coyuntura, ¿no? En la que estamos nosotros, ¿no? Y qué es lo que a ustedes les toca precisamente cuando ustedes quieran montar precisamente algún negocio, algún proyecto en todo lo que tiene que ver con el diseño, la producción audiovisual o X servicio que tenga que ver con el entretenimiento, ¿no? Bueno, de aquí algunas recomendaciones, ¿no? Sobre, pues, literatura teórica, ¿no? La revolución del marketing del entretenimiento, de Lieberman, la obra de arte en la época de su reproductibilidad, de Walter Benjamin, dialéctica de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, ¿no? Que es toda esta parte de la industria cultural. Y, pues, bueno, la Asociación Mexicana de Internet, ¿no? Hay algunos datos que podrán revisar, ¿no? Y bueno, pues por esta parte, pues bueno, les este, agradezco, bueno, ahí pueden encontrarme. Este, de todas maneras, pues bueno, en el desarrollo de esta materia, ¿no? De lo que hemos ido trabajando, pues, o bueno, hemos visto en esta sesión, pues bueno, se irá complementando con toda esta parte de los materiales, ¿no? Es importante darles algunas recomendaciones, sobre todo operativas, ya las había planteado anteriormente en el video de encuadre, pero que son funcionales, ¿no? Algunas de estas cosas, pues bueno, tiene que ver con la entrega de trabajos. Ya he estado revisando trabajos, por ejemplo, los del Foro 1, ahorita estoy en ese proceso, tengan paciencia, bueno, son demasiados alumnos, pero sí, para que esto llegue a cubrirse en el tiempo establecido. En los foros es importante que ustedes participen dentro del espacio del foro. O sea, yo sé que muchos hacen su trabajo en PDF y luego lo suben. No se trata de esto, o sea, el foro debe tener una lectura rápida, ¿no? O sea, no todos tienen el tiempo para descargar el archivo y etcétera, ¿no? Sino que hagan, si es foro, súbanlo tal cual el texto. O sea, hay maneras incluso de encontrar imágenes, desarrollenlo en esa vía, ¿no? Porque, pues, bueno, o sea, yo puedo desarrollar mi trabajo en PDF, pero sí es un poco costoso para una lectura rápida, ¿no? Operativa, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de trabajos, como por ejemplo la del tríptico que están desarrollando, pues por ejemplo, pues bueno, muchos me preguntaban, ¿no? Si se puede hacer con Canva, con algunos otros eh, eh, mm, plataformas, se pueden hacer, ¿no? Sí se pueden hacer. Lo único que sí les pido es que, bueno, de preferencia suban el PDF, o el Word, ¿no? Eh, Realmente, incluso, pues, ustedes pueden hacer el tríptico incluso desde Word, pero, pues, bueno, sí les quita mucho la capacidad del diseño, ¿no? Lo pueden hacer en Photoshop, ¿no? Si se les o sea, de hecho, técnicamente bueno, hay otras plataformas, ¿no? Bueno, si Photopea, GIMP, ¿no? Ahí es un poco más difícil meter el texto, ¿no? Pero bueno, hay algunas, ¿no? Como, Inkscape, ¿no? Como opciones, ¿no? Alternativa, ¿no? Bueno, los que tengan suscripción a Acrobat Profesional, pues bueno, también se puede hacer, ¿no? Pero ahora ya hay muchas más plataformas, ¿no? Hay también algunos alumnos que lo desarrollan también en, en PowerPoint incluso, ¿no? Cambian el formato como la página, ¿no? Por ejemplo, del tríptico. El tríptico lo pueden hacer también, bueno, si es un tríptico, en realidad son 6 hojas, ¿no? Son 6 paginitas, ¿no? O sea, un tríptico es una hoja carta desarrollada en 3 partes. Piensen en la contracara, ¿no? También eso es importante, ¿no? Que, en realidad tienen espacio como para 6 papeletas, ¿no? En vertical, ¿no? En donde ustedes pueden desarrollar el tema ampliamente. Entonces, no se cohíban, o sea, digo, sí se pueden hacer el tríptico en 3 hojas, pero les va a quedar muy amontonada la información. Y es un poco para que, si bien yo me fijo en el contenido, es gran parte del desarrollo
de la materia, pero bueno, hagan una presentación asequible, ¿no? Ya está como alumnos de diseño de arte, ¿no? Pues obviamente se tiene que compaginar eso, ¿no? Es un ejercicio prácticamente profesional, ¿no? Entonces hay que darse ese lugar, ¿no? Eh, y pues bueno, en todo esto, pues bueno, ya la siguiente semana tendrán su test, ¿no? Entonces, todos estos temas, digo, ahorita me adelanté con los derechos de autor, pero es la parte que cumple la siguiente semana y pues bueno, estos tres temas pues van a estar ahí dentro del test, ¿no? Ustedes tendrán 10 preguntas que responder, entonces pues revisen bien, ¿no? Estudien, ¿no? Hay veces que en el momento, pues bueno, surgirán dudas, ¿no? Entonces hay que tener la lógica, ¿no? Dentro de las opciones, ¿no? Pues obviamente, ¿cuál es dentro de lo que han aprendido, ¿no? En la lógica de las opciones, la más asequible, ¿no? En el sentido que ustedes aprendan, ¿no? Yo me voy más siempre a un carácter de pedagógico más cualitativo, desarrollo pues obviamente en las evidencias, sí, pero que ustedes demuestren, ¿no? Esta operatividad práctica, ¿no? Que es, recordamos más cuando hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para ir cerrando nuestra sesión, pues les agradezco a todos ustedes y que me da gusto que, bueno, se hayan conectado. Ahí veo que tuvieron algunos problemas, ¿no? Con la, la parte técnica que como que se desconectaron por ahí. Pero pues bueno, les agradezco a todos ustedes los que se hayan conectado y pues bueno, quien esté revisando pues, el material en la grabación, pues saben que tienen un contacto con un servidor ahí dentro de la plataforma. Entonces, no pierdan este contacto. Muchos ya han aclarado algunas dudas, ¿no? Durante pues, esta semana que ya ha acontecido. Y pues les invito a seguir desarrollando su creatividad, su desarrollo personal y todo lo que convenga, ¿no? Dentro del desarrollo del curso y la carrera. Seguimos en contacto. En 15 días, bueno, nos volvemos a escuchar en este canal, ¿no? Eh, de todas maneras, ahí tendrán el vínculo para conectarse en vivo. Y pues bueno, sin más, pues yo les agradezco y pues hasta luego. Gracias a los que se conectaron. Em, y pues bueno, muchas gracias y hasta luego.